este Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Hoy el subsecretario de Gobernación, encargado precisamente del mecanismo de protección a periodistas y defensores y luchadores sociales, debí de haber dicho, pone en Twitter que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Sube un corto video que en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe ser una política de Estado que involucre a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Es necesario establecer los marcos normativos en materia, crear un sistema nacional de prevención y protección y fortalecer los mecanismos. Yo pregunto, y creo que la pregunta es clara y contundente, ¿cómo nos alcanza este día, mi querido Ramiro? Porque los datos son dolorosos. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente no han parado los ataques contra periodistas, los asesinatos de periodistas, y angustiantemente lo tengo que decir, Ramiro. Yo vengo de Baja California, donde es de larga data los ataques a los periodistas. Hay que recordar el asesinato del Gato Félix, de Francisco Ortiz Franco, el atentado contra Jesús Blanco Ornelas, las amenazas de bomba que ha tenido el semanario Z, por ejemplo, que ha reportado las actividades de narcotráfico de muchas maneras. Hay que recordar, por ejemplo, el cinismo rampante con el cual Javier Duarte se le premiaba cuando era gobernador, por defender la libertad de expresión en el estado de Veracruz, donde más se asesinaron periodistas en México en un periodo. Y sí hay que recordar que es importantísimo que México está a la altura de Afganistán, de Irak, en el sentido de que es donde más periodistas mueren en el mundo, y por supuesto que hay muchas cosas que se tienen que hacer con el tema de las amenazas al ejercicio del periodismo. Lo hemos visto con mi amigo Jesús Lemus, lo que sufrió gracias a Calderón y gracias a Cocoa, que ahora es delegada para pacificar, por ejemplo, Michoacán. De ese tamaño es el cinismo con el que se manejan estos cabrones. Y entender que también el mecanismo de protección a periodistas tiene que empezar a elevar los estándares también, a trabajar un poco más. Es importantísimo porque siguen las amenazas. Seguimos viviendo en un país donde decir la verdad te puede costar la vida. Hay que recordar las persecuciones. Más de 145 periodistas han muerto en los últimos años solamente por ejercer la labor periodística, mientras la bola de imbéciles que viven acá por la Condesa, que tienen sus revistas pedorras por las que piden cooperación, se montan al carrito de la persecución política, se tiran al suelo, o sea, todos estos cuates que son megamillonarios, comentaristas de noticias, se tiran al suelo gritando que los persigue políticamente el presidente, cuando en provincia, cuando es en los restos del estado del país, en todo el país, ser periodista es una profesión que, si no eres millonario y vives acá en la Condesa, en la del Valle o en Lomas, te puede costar la vida, mi querido Vicente. Queda mucho trabajo. Es increíble que a estas alturas, siendo el país que somos, todavía hay miles de periodistas amenazados, muchos periodistas que están atendidos al mecanismo de protección, y todavía que los mecanismos y que las revisiones, y que todavía haya autoridades estatales y municipales aliadas con el narco. El caso de algunos gobernadores que ya andan queriendo huir por sus asociaciones delictuosas. Y pues bueno, este día sí es para recordar, es un día triste. Hay compañeros que han perdido la vida precisamente por eso. Hay otros compañeros que tienen que vivir escondidos. Hay otros que han emigrado a otros países por las amenazas, y uno dice, ¿qué onda con su vida? ¿No? O sea, ¿qué onda con la vida? Sobre todo la burocracia. ¿Qué hacemos en un país donde la libertad de expresión siempre está en peligro? Claro está, los de la derecha se pueden tirar al suelo gritando la libertad de expresión, pero igual nos pueden censurar en todas las plataformas. No sé, todavía como que nos queda un largo camino en el sentido de llevar verdadera justicia y de proteger de manera verdadera a todos nuestros periodistas, a todos los más de 300,000 personas en el país que trabajan en labores periodísticas, y decirles que pues de alguna manera tenemos que apoyarlos y tienen que ejercer libremente, y que los estándares tienen que cambiar, porque en México, como decía José Alfredo Jiménez, parece que la vida no vale nada, mi querido Vicente. Y precisamente en ese sentido, César, hay que hablar firme y con la convicción de siempre decir la verdad. Estoy viendo este caso de Rosario Robles. ¿Qué cosa? Sigue de gira
de tour de medios desde la cárcel. Ahora estuvo entrevistada por Carlos Alarraqui. Háganme ustedes el favor. Andrés Manuel López Obrador sabe que puedo representar un obstáculo en su proyecto, dice Chayo Robles. Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere vengar contra ella porque la exsecretaria representa un obstáculo para su proyecto de nación. La exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, aseguró que la decisión de un juez de que permanezca en Santa Marta, Catitla, se trata de una venganza de parte del gobierno federal y que se están utilizando las instituciones para la persecución política de disidentes. Cada vez es más evidente que esto se trata de una venganza. No es la justicia la que se está aplicando, no es el Estado de Derecho el que se está respetando, dijo la exfuncionaria en entrevista con Carlos Alarraqui, querido César Gutiérrez Priego. Mira, Vicente, esas son las incongruencias que yo te decía. A ver, mi padre, que también fue un secretario de Estado y que terminó en prisión, de un día para otro lo incomunicaron, lo mandaron a la prisión federal de alta seguridad, porque ahí su presidente lo quería realmente perjudicar, ¿no? ¿Por qué? Por las investigaciones que mi padre hizo sobre su familia política. Y yo quisiera ver que mi padre hubiera tenido oportunidad de dar las entrevistas que ella da, que pudiera hablar de la forma en la que habla del presidente de la República. Tuvieron que acabarse el sexenio para que le pudieran hacer una entrevista a mi señor padre, y incluso fue telefónica. Entonces, yo le recordaría, y yo no puedo nunca negarle a alguien que tenga el derecho de tratar de defenderse, ni a ella, ni a su hija, ni a sus abogados, al cual conozco. Por supuesto que no les puedo quitar ese derecho, ¿no? Y es muy válido. Pero de ahí a que ellos quieran decir que supuestamente existe una consigna en su contra, que me disculpen, porque ella de entrada debería estar en una prisión federal y no en un centro de readaptación social en la Ciudad de México. Eso es de entrada. Y yo quisiera ver todas las personas que conocen o tienen algún familiar o algún cliente los ha tocado estar en un centro federal de readaptación social, se darían cuenta de la gran diferencia que existe. Las visitas son una vez a la semana, se recorren cada semana. No hay la oportunidad de que te puedan autorizar a hacer entrevistas. Las llamadas telefónicas es única y exclusivamente una vez a la semana, y las mismas son monitoreadas, ¿no? Y si estás dando una entrevista que no está autorizada, te cortan la llamada, como muchos de ustedes lo han escuchado con el caso de Vallarta. Quisiera que ella entendiera esa parte, en donde vimos periodistas como Carmen Aristegui, que tuvo que salir de un espacio público, radiofónico. ¿Por qué? Porque un presidente de la República se sintió ofendido porque le dijeron que posiblemente tenía problemas de alcoholismo, haciendo referencia a una nota de otro periodista, ¿no? O como aquel periodista que también de repente fue y increpó a Felipe Calderón, o aquel padre de familia que fue y increpó a Felipe Calderón y que terminaron siendo asesinados meses después. Si ella realmente tiene pruebas de que existe en su contra una campaña, o que es el poder del gobierno federal para que ella esté ahí, le aseguro que lo primero que harían sería mandarla a una prisión de máxima seguridad, y no tendría todas las canonjías que tiene de poder andar dando entrevistas en diferentes medios de comunicación, que incluso se lo están autorizando los mismos centros de readaptación social, que en un centro federal no lo harían. Entonces, bueno, es muy fácil hablar, ¿no? Desde el privilegio, pero si realmente le tocara vivir que un presidente de la República estuviera en su contra, como a nosotros nos tocó por más de 2 sexenios, vería la diferencia de lo que está hablando. Así es. Oye, Ramiro, para ir cerrando,